eso. Repita conmigo, escogidos por el mismo Dios. ¿Quién lo escogió a usted? Dios. Escogidos por el mismo Dios. Y quisiera hoy entrar en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Ya el segundo hablaré el martes, Dios mediante. La carta a los Efesios, o la epístola a los Efesios, quiero resaltar ese primer capítulo. Primero decirle que la ciudad está escrito a la iglesia, es decir, a cada creyente que estaban en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad importante en el medio del Imperio Romano, allí donde había un centro religioso internacional, donde la gente iba en peregrinaje. Se cuenta entre las 7 maravillas del antiguo mundo, del antiguo mundo, de las 7 maravillas, y estaba ahí en la ciudad de Éfeso, el famoso templo de Artemisa, que después fue destruido mucho más tarde, y de esos hay solamente algún vestigio, alguna descripción, pero ahí iba gente de todo el Imperio Romano en peregrinación a este famoso templo. Entonces era una ciudad importante por una fortaleza religiosa que había en ese lugar, esa cultura, y también una ciudad muy comercial. Hoy se encontraría en la parte occidental de la actual Turquía, ahí junto al mar, la zona del Mediterráneo. Pero yo quisiera hoy entrar un poquito en a quién va dirigida las palabras de esta epístola. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces cogemos textos de la palabra de Dios o leemos versículos de la palabra o promesas de la palabra que creemos que son para nosotros, pero tienen un condicionante. Por ejemplo, usted lee el libro de Josué y habla de conquista, ¿verdad? De conquistar las cosas que tenemos que conquistar. Y hay gente que puede quizá tomar, personas muchas veces lo entendemos así, que toman un verso, sí, voy a conquistar, porque yo esto, pero párese un momento, párese ahí, dirá que está a tu lado, párate ahí un momento. Porque empieza el libro de Josué diciéndole Dios a Josué, esfuérzate, ¿o no? Esfuérzate y sé valiente. Se lo dice varias ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Es decir, que para poder recibir las promesas que están en el libro de Josué, uno tiene que ser una persona esforzada y una persona valiente. Si no, no puedes recibirlas. Entonces a veces dice, no, es que voy a conquistar esto. Y digo, ¿cómo te estás esforzando para conquistar eso? Dice, no, yo estoy esperando en Dios a ver si... Bueno, pues entonces las promesas de Josué no son para ti. Quizás serán otras en la palabra de Dios, pero no las de Josué, porque las de Josué requieren inexorablemente que uno sea una persona esforzada, que se esfuerce y que sea valiente para afrontar problemas, para tomar desafíos. Entonces a ellos son las promesas de Josué. Usted lo puede entender así, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el libro de Efesios hay algo parecido. No son unas palabras dirigidas para todo el mundo. Tenemos que ser claros, y entiende usted así la Biblia, cuando usted lea la Biblia, inequívocamente si esa promesa es para usted, y por eso es necesario leer el contexto, a ver si esa promesa es para su vida, o para ese momento de su vida. Efesios capítulo 1, verso 1, nos habla de quién escribió esta epístola, esta carta. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, ¿a quién le escribe? A los santos que están en Éfeso, y que son fieles en Cristo Jesús. Entonces hay algo claro, Pablo es claro. A veces creemos que la carta es escrita para todos los creyentes, pero no es para todos los creyentes. Dice, es para los santos que son fieles. Si hoy escribiera Pablo esta carta para nosotros, diría, aquello le estoy escribiendo a los santos y a los que son fieles a Cristo, que se reúnen ahí en Los Realejos. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos santos y fieles hay aquí? Santos. Dice el verso 4, sigue diciendo el apóstol, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios te escogió, ¿lo sabías o no? ¿Quién te escogió? ¿Quién te escogió? Dice lo que está a tu lado, Dios te escogió. Andreina, que estás ahí detrás de la cámara, Dios te escogió. ¿Quién te escogió? ¿Tu papá te escogió? ¿Tu mamá te escogió? ¿Tu abuelo te escogió? ¿Quién te escogió? Dios. Eso dice el apóstol. Y dice, ¿para qué? Porque a veces podemos pensar, quizás Dios me escogió para que vaya para el cielo. ¿Está bien? Quizás Dios me escogió para que estuviera yo en el culto. Bueno, está bien también. Dios te escogió, no. Pastor, Él me escogió para que yo sea una persona buena. Bueno, lo puedes pensar así. ¿Para qué te escogió Dios? No, a mí me escogió para darme billetes, para hacerme rico. Cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? A mí me escogió porque Él sabe que yo soy guapo, en fin.
Otro dirá, no, Él me escogió, así yo me siento mejor, para vivir mejor. ¿Para qué te escogió Dios? Es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Para ser feliz en la vida? ¿Para eso te escogió? Dice que Él nos escogió desde antes de la creación o de la fundación del mundo. Es decir, que según el apóstol, Dios nos escogió hace millones de años. Y yo como para matemáticas era medio malo, y yo de números no me ubico bien con los números. Entonces digo, bueno, si yo digo hace millones de años no me dice nada. Pero si yo digo, Dios me escogió antes de lo que los dinosaurios pisaran la tierra, digo, wow, eso es un montón de tiempo. ¿O no? ¿Me está diciendo, pastor, que Dios me escogió antes de que el dinosaurio Rex se caminaba por ahí, de las películas y todo, se ve feo por ahí? Yo he visto un par de esqueletos de esos, ¿verdad? Lagartos gigantes. Antes de que ellos caminaran por la tierra, que hace tiempo, diga la Magali que tiene que saber de números y de cosas de esas de universidad. Antes, ya Dios me había escogido. ¿Usted qué cree? Hace millones de años, Dios me escogió. Usted puede decir, pero si yo no estaba, ¿usted estaba antes que los dinosaurios? No, somos viejos, pero tampoco tanto. Pero Él conocía ese día, ¿o no? Él conocía aún el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios se pasea de alguna manera en el tiempo, en el futuro, pasado y presente. Dios es atemporal. Él conoce. Él conocía, como decía la pastora, lo que iba a suceder si Abraham llevaba a Lot y le dijo, no lleves a nadie de tu parentela, solamente tú y tu esposa. Pero él llevó al sobrinito porque era el sobrino querido, porque se había quedado sin padre, porque qué iba a hacer, no le iba a dejar, que el sobrino tenía sus años ya, no tenía 13 años, ¿entiende lo que le digo? No, pero la pena, ay, cómo no voy a dejar, ese apego que tengo por él se lo llevó. ¿Y qué pasó? Que todavía se están peleando por causa de Lot, las naciones alrededor de Israel, y hace miles de años de esto, ¿o no? Pero Dios no lo sabía, claro que lo sabía, por eso le dice, no te lleves a nadie, pero al final uno hace lo que le da la gana, porque también Dios nos deja esa libertad. Entonces, Dios nos escogió. Y suena absurdo, es irracional que Dios me escogiera hace millones de años. No tiene sentido, para mí no tiene sentido, no es lógico. Pero ¿sabes? Es que Dios no se sujeta a la lógica humana. Por eso es Dios. Y nosotros muchas veces intentamos de encasillarlo para intentar comprenderlo en esa mente infinita que es la de Dios, pero ni siquiera lo podemos hacer. Por eso a veces la Biblia nos suelta estas cosas que tú dices, mejor no me pongo a pensar en ellas, porque que Dios me escogiera a mí antes de la fundación del mundo no tiene sentido humano ni racional por ningún sitio, ni matemático. ¿O no? Pero es lo que enseña la palabra de Dios. Es una verdad de la palabra de Dios. Él dice claramente que nos escogió y dice claramente para qué te escogió. Lo acabamos de leer. Dice, para que seas santo y sin mancha delante de Él. Si aquello sonaba absurdo, esto es peor. Porque santo, santo, mira que está a su lado. Ni aunque le ponga ahora una de esos redondas en la cabeza como hacían antes con los santos, se queda santo. ¿O no? Y sin mancha, manchado, manchado. Eso también parece imposible, pero es que así es como empieza la epístola, a los santos y a los fieles que están en la iglesia de los Realejos. Bueno, perdón, en Éfeso, pero por lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Y es por Jesús, es por la fe que hemos depositado en Él, es por abrazar la palabra, por decidir, por esforzarnos en hacer su voluntad, por la sangre de Jesús, por medio de Jesús, por luchar contra el pecado que, como dice la palabra, nos asedia, contra mi propia naturaleza pecaminosa, que es real, que está viva, que está ahí. Por esa lucha, por mantener cada día esa necesidad del Espíritu Santo, esa comunión del Espíritu Santo, ese nombre poderoso de Jesús, por mantener esa entrega, esa determinación de creerle a Él a pesar de todo, por ello es que la sangre hace efecto en nuestras vidas. Y somos santos. Yo sé que el que está a su lado no tiene cara de santo. Bueno, si es tu esposa, no me dice, sí, yo estoy enamorado de ella y santo, santo. Tú no la conocías antes de ser tu esposa. Pero somos santos por Jesús y en Jesús si abrazamos el mensaje de la cruz. Solamente si abrazamos el mensaje de la cruz. Y Pablo le está hablando a aquellos que habían abrazado el mensaje de la cruz. Dice, ustedes son santos. ¿Por qué? Porque son fieles al mensaje de la cruz. Aunque caemos muchas veces, nos equivocamos, pero se levantan y siguen adelante. Hay un arrepentimiento en vuestro corazón, hay un cambio de vida, hay una transformación y anhelan ser más como Cristo. Y esa es la transformación que lo hace. Por eso dice el verso 3.
escribe el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, bendito. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, Dios me ha bendecido ya con toda bendición espiritual. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que usted es un bendito. Dígale que está a su lado: eres un bendito. Dígase: soy un bendito. ¡Ay, qué bueno! Soy un bendito. Bendita mi mujer, santo. Bendita mi madre, que también está aquí hoy. Bendita la suegra, santo. Bendito cada uno de ustedes, con toda bendición espiritual que ha sido ganada por Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque soy santo y soy fiel a la palabra, soy fiel al mensaje. Estoy luchando cada día para alcanzar todo aquello que Jesús ha determinado para mi vida. A veces caigo, sí, pero me levanto y sigo adelante. ¿Por qué? Por la fidelidad de Jesús y por el Espíritu Santo que opera en mi vida. Ese anhelo, ese desear, ese más de Él. ¿Cuántos quieren más de Él? Diga conmigo: más de Él. Pero más de Él implica menos de ti. Siempre ha sido así. Si yo digo: quiero más de ti, Señor, el Señor va a decir: pues yo menos de ti. Tienes que menguar tu egoísmo, tus emociones, todo aquello absurdo que está en tu vida, la avaricia, los celos, todo eso tiene que menguar en nosotros para que Él crezca. Es el vaso que por un lavado se vacía para que pueda ser lleno. Por eso dice el verso 7: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y nos mete lleno en la gracia. Y está hablando del pecado que nos perdona cuando hay un arrepentimiento real. Porque hay mucho creyente nominal que no produce un arrepentimiento real, la palabra de Dios en su vida. Si no hay un arrepentimiento real, un cambio de visión, un cambio de actitud, un cambio de vida, que poco a poco vas dando esos pasos a esa nueva vida que te transforma, si no dejas tu ego, tus propias emociones, tus ideales, para dar paso a las emociones del Espíritu Santo dentro de ti, que es una persona emocional y Él también siente, tú tienes que rendir tus emociones para que comiences a sentir lo que el Espíritu Santo siente. Porque somos muy emocionales, ¿verdad? Pero tenemos que dejar de un lado nuestros egos, nuestras cosas, para que su esencia, la esencia del Espíritu de Dios, que es la esencia del mismo Dios, como decía yo cada vez que pienso en esto, que el Espíritu del Génesis pueda estar paseando conmigo en mi casa. Es que me tengo que tumbar al suelo porque digo: imposible. Si te pones a pensar en ello, no merecíamos nada de esto. Pero Él lo hace porque su gracia y su amor, y grande su misericordia, esa es la palabra. Entonces, lo único que está diciendo el apóstol aquí es que tenemos que rendirnos a Él. Por eso nos hace santos y somos fieles cuando nos rendimos a su soberana voluntad, no a mi soberana voluntad, a la voluntad de Cristo para mi vida. El verso 11 dice: también hemos obtenido herencia, está hablando a los herederos, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué es mejor, tu voluntad o la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué crees que es mejor? ¿Y por qué muchas veces hacemos nuestra voluntad? Cuando sabemos que la voluntad de Dios es mejor que para nuestra vida. Y que la única manera de hacer la voluntad de Dios es haciendo caso a la palabra de Dios. Porque si no, no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué estoy hablando? Que la obediencia nos lleva a la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Y por eso dice: ustedes son herederos de la voluntad de Dios. Por tanto, dice el apóstol, hay un fin en el verso 12. Dice: a fin de que nosotros, ¿cuántos somos nosotros? Diga nosotros, diga yo, nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es decir, tu vida, mi vida, para alabanza de su gloria, para que la gente alabe a Dios a través de tu vida, para que la gloria de Dios sea manifestada a través de tu vida en los lugares celestiales, para que el diablo, cuando venga delante de Dios, dice: tú, Satanás, estás condenado porque tú tenías la plenitud de Dios y tú la dejaste todo a un lado y te rebelaste. Pero esta gente, pobres desgraciados, muchas veces pecadores, que se equivocan mil veces, que están tan limitados en su mente, en sus emociones y esas cosas, esta gente ha decidido creerle a Cristo y va a salir adelante, y eso alaba el nombre de Dios. ¿Usted lo puede entender? Alaba el nombre de Dios, alábelo, te alabo, Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
tu vida para alabanza. Y por eso dice el apóstol, ustedes eran de los primeros. Estamos hablando de la iglesia primitiva, los primeros en alcanzar la salvación. Pero nosotros también somos primicia, porque esto está hablando de primicias que hemos hablado apenas a principios de mes, ¿verdad? Las primicias, es decir, somos los primeros de muchas de nuestras familias, somos los primeros en creer en el Señor. Y hay una ventaja en ser primero. No somos más ni menos que nadie, pero la primicia es lo mejor que anticipa la cosecha. Que tiene que ser lo mejor. Primero, somos la primera iglesia aquí en Los Realejos, después de siglos que no hubo nada. La primera iglesia que se estableció aquí somos Jesucristo sin fronteras, qué bueno. No somos mejores que nadie, no somos peores que nadie, pero sabemos que somos primicia de Dios. Usted tiene que entender esto en su vida, usted es primicia de Dios. ¿Lo puede entender? Primicia de Dios. Entonces, de lo primero, lo mejor, los primeros, recuerda cómo se escogía el fruto que iba a ser presentado, usted tiene que ser escogido porque ya lo es. Usted tiene que entenderlo en su mente y decir, no, yo sé lo que está, pero yo anhelo aún dar esos pasos en pro de lo que Dios quiera hacer. Qué bueno. Y entonces Pablo, después de esto, de referirse a los santos y fieles que están aquí en Los Realejos, y cada uno conoce su realidad en Cristo, Pablo ahora comienza a orar por la iglesia, comienza a pedir por eso, tiene una intercesión, y la dice el verso 17. Pablo pide lo siguiente, verso 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Cuántos quieren espíritu de sabiduría y de revelación? Diga, gracias Pablo por esa oración, la recibo en el nombre de Jesús. Él pide dos cosas. Lo primero es espíritu de sabiduría y revelación. Y dice, ¿para qué? Para conocer mejor a Dios. No solo de manera religiosa o teórica, sino que Él se revele a tu vida. Conocer los anhelos de Dios, dice que Él se ha revelado a tu vida. Eso está pidiendo Pablo para aquellos que son santos y para aquellos que son fieles. Que los hermosos propósitos de Dios para tu matrimonio, para tus hijos, para tus relaciones, en tu presente, en tu futuro, se den a conocer, sean revelados a tu vida. Y tú puedas caminar en base a esos propósitos. Y sabiduría para dar los pasos en relación a ellos. Conocer el sentir de Dios y lo que hace que una situación que estás atravesando veas la manifestación de Dios. Porque son para formar a los hijos de Dios. Porque habrá luchas y habrá conflictos. Y cómo no, habrán éxitos en nuestra vida. Pero la revelación y la sabiduría del Padre te ayudan a acercarte a Él. Y hay una segunda petición que hace Pablo. Y se encuentra en el verso 18. Dice también Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, Pablo está pidiendo visión. Dice, para que vosotros los ojos sean abiertos. Pero ahí no habían ciegos en la iglesia, ¿verdad? Usted ve, ¿no? No está hablando de los ojos carnales. Por eso le especifica, los ojos de vuestro corazón. Porque hay que ver de manera diferente a lo que ven nuestros ojos. Y a veces solo estamos viendo lo que nuestros ojos ven. Pero cuando uno recibe la palabra de Dios, comienza a tener esa visión de corazón. Y Pablo ora por ello, la esperanza a los que Dios te llama para ver las riquezas que Dios ha preparado para tu vida. Si tú no las ves, no las puedes tocar, no las puedes alcanzar, porque esto es fe. Ver lo que no se ve es fe. Pero si tú las ves, puedes comenzar a caminar hacia ellas. Si no las ves, vas a ir dando tumbo, no sabes qué te para el día mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un mes. Miras aquí, bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. No, Dios escribió para ti, desde antes de la fundación del mundo, lo que Él quería. Y por eso te lo quiere revelar. Pero tienes que pedirle, Señor, revélame, para que pueda caminar en ello, conforme a tu voluntad y propósito. Esa es la palabra. La petición y el pensamiento de Pablo, en ese momento, no está en jubilarse con una buena pensión, ¿o no? Ay, Señor, y te pido que tengo mis 70 años ya, que estoy aquí, a ver si me dan... No está pidiendo Pablo eso. A lo mejor el gran anhelo que tienen algunos. O no está pidiendo terminar sus días en un chalet rodeado de sus hijos y de sus nietos y que estén todos sanos y que sean todos felices y que coman perdices o codornices. Eso está bien para Hollywood. Pero esa no es la petición de Pablo. ¿O sí es la petición de Pablo? No es la petición de Pablo. Tampoco su petición es decir, Señor, quiero tener un buen coche y tener que me suban el sueldo o tener una gran empresa. O dice Pablo, es que estoy tan solo, me siento tan solo. Dame aunque sea una novia, Señor, ya con la edad que tengo una novia para que me acompañe. Lo podía haber pedido, ¿no? Y por todos los que están en la iglesia solteros para que tengan novias. No está pidiendo eso Pablo. Eso quizás lo pida usted. Pero Pablo no está haciendo esa petición. Ese estado de bienestar
de bienestar, de que hablamos muchas veces. O Pablo diría, yo sí, lo que sí me merezco son unas buenas vacaciones que me han dado palos desde que estoy en el Evangelio por todos lados. Y si alguien merecía vacaciones era Pablo, ¿o no? ¿Pero no las pidió? ¿O sí las pidió? Por lo menos no aparecen recogidas ahí en ningún sitio. O que me rodees de buenos amigos, porque me han traicionado tantas veces. Podría decir Pablo, cada vez que tengo un buen amigo me traiciona, y cada vez que tengo un... tampoco está pidiendo buenos amigos. Usted entiende lo que yo le quiero traducir, ¿verdad? Que a veces la cultura nos ha limitado a la hora de pedir y no vemos lo que Dios quiere hacer. Porque nos centramos en nuestras propias cosas. Todo eso está bien, esas son buenas peticiones. Que usted quiera tener un chalet con piscina está muy bien. Y que tenga salud también. Y que sus hijos estén todos en felicidad. Todo eso está muy bonito. Pero Pablo está pidiendo algo que está por encima de todo eso. Porque le está hablando a los santos y a los fieles, que muchos en ese momento estaban viviendo persecución. Y lo primero que le dice es, reciban sabiduría y revelación para vivir en sus vidas el propósito divino. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Para que usted viva en su vida el propósito divino, usted tiene que pedirle, Señor, revélate, dame la sabiduría para dar los pasos en mi vida y caminar en pro de aquello que tú has diseñado para mí. Propósito divino. Y segundo, visión. Él está diciendo que se abran mis ojos espirituales para entender la riqueza del llamamiento que Dios ha hecho sobre tu vida, porque es Dios que te ha escogido. No has sido tú, no has sido un hombre, no has sido alguien. Es Dios en persona el que te ha escogido a ti, y no te ha escogido para que te suban los sueldos y que al final puedas vivir tranquilamente en una bonita residencia. No te ha escogido para eso. ¿Usted lo puede entender? No te has cogido para que al final tú estés rodeado en la cama con todos tus hijos alrededor. Ay, sí, te doy mi bendición, mi hijo, y te doy mi bendición. No, no te has cogido para eso, porque usted no sabe el día de mañana. Usted lo puede entender. Pero sin embargo, como creyentes, nos agarramos a las cosas. Porque es lo que la sociedad nos ha vendido, un estado de bienestar que es falso, que es completamente mentira, porque mañana puede cambiar la cosa. Como cambió en Ucrania, mira cómo está. O como cambió en Venezuela, no hay que hacer tanta guerra. O como están cambiando en Colombia. Puede cambiar mañana aquí así. ¿Y dónde está el estado de bienestar? Es polvo, es paja, es humo. No sirve, no funciona. Por eso la palabra de Dios va más allá. Y Pablo, que lo entiende perfectamente, le habla a los santos y a los fieles, porque el pensamiento de Pablo son las almas. El pensamiento de Pablo es la iglesia. El pensamiento de Pablo es darse, es entregarse, es seguir el modelo de Jesús. Y Pablo sabe de dónde está escribiendo, desde una cárcel en Roma. Desde ahí está escribiendo esta epístola, junto con 3 epístolas más que escribió desde ahí. Y él no está pidiendo ser liberado de la cárcel. Podría pedirlo, porque estaba injustamente metido en la cárcel. Él podría pedirlo, pero él les dice, cuando termina esta epístola de Efesios, a la gente que se la envía, dice, y oren también por mí, porque usted tiene que orar por sus pastores, lo sabe, ¿no? Ya hemos hablado de eso. ¿Lo sabe o no lo sabe? Y si no está orando, van más. Efesios 6, 19 a 20, Pablo termina esa epístola diciendo, y orad por mí, le dice Pablo, a la iglesia de Éfeso, y orad por mí, para que me liberen de la cárcel. No, dijo eso. A ver qué dice. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, sin temor, el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio, por el cual, dice el apóstol, soy embajador en cadenas, estaba encadenado, que al proclamar lo hable con de nuevo como debo hablar. El mismo Pablo está pidiendo oración para él, pero él sabe lo que necesita. Él sabe cuál es su propósito en Cristo. Él sabe que si está en aquella cárcel, a pesar de injustamente estar metido allí, hay una razón de ser en Cristo para ello. Y lo tiene tan claro que cuando está diciendo, oren por mí, pero oren para que Dios me dé palabras certeras. Aquí donde estoy, en prisión, y para cuando me llamen otra vez delante del juez y delante de los gobernadores y delante, Él me dé palabra para poder alcanzar a esa gente que está sentada ahí y me está juzgando. ¿Usted lo puede entender? Denle un aplauso a él si lo entiende. Gracias, Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Oren, oren. Usted puede estar orando, yo quiero salir de este trabajo, porque en este trabajo me amargan la vida, porque este trabajo no hay quien lo aguante, porque no tengo fuerza para este trabajo. Quizás está orando eso. Pero quizá no ha entendido la oración de Pablo. Porque si Dios te dio ese trabajo, será porque hay una misión, un propósito que cumplir ahí. Y tú tendrás que decir, Señor, dame las palabras, dame la palabra certera, dame el denuedo, dame la pasión, dame la alegría, dame la disposición y la determinación de alcanzar estas almas que están en este lugar.
Porque ese es tu trabajo. Lo otro es la nómina que vas a ganar. Pero ese no es tu trabajo espiritual. Ir a hacer 8 horas para ganar un sueldo. Eso es lógico y es justo y habla la palabra de Dios de eso. Pero es que tu trabajo es tocar las almas, es tocar las vidas. Ese es tu trabajo. Y si no lo entendemos, vamos a seguir perdiendo el tiempo, perdiendo la vida en cosas que son pajas, que son añadiduras, diría Jesús. Y por eso Él dice, oren por mí, iglesia, para que con de nuevo, yo digo, voy a buscar esa palabra de nuevo, que queda muy bonita ahí, pero a ver qué significa. Dice, con valor, con energía, con determinación, con mi firmeza, allí donde estoy, pueda yo alcanzar a otras personas con el Evangelio. Eso es. Usted lo está haciendo en su lugar de trabajo, si no está fallando. Usted lo está haciendo cuando se reúne con sus familiares, cuando está ahí, si no estará fallando. Por eso le dice, tendrá que pedirle a Dios que le dé las palabras certeras para alcanzarlo. Que como decía el testimonio de Estela, que en su momento la estaba orando, ¿cómo hago? Pon el momento, pon la determinación, pon las palabras para que esa vida sea tocada. Pero tiene que estar orando por ello. Si no, el enemigo le gana ventaja. Y no va a encontrar nunca el momento, ni va a tener las palabras certeras, va a decir lo que a usted le pase por la cabeza, el otro va a decir esto es un religioso, un aleluya de esto, porque nada que dice aleluya, Salmo 23, y se pone a decir cosas que no son, que son, pero que están fuera de contexto muchas veces, ¿verdad? Pero cuando usted va con la palabra de Dios y cuando usted ha orado, Él va a ser certero para que otras vidas vean, tengan oportunidad, que no quiere decir que se salve o que se conviertan, pero tengan oportunidad de recibir el Evangelio. Y a eso hemos sido llamados. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. O sea, que Pablo no está pidiendo que lo saquen de la cárcel. No. Dame valor para que en esta situación en que estoy, la palabra de Dios sea certera y pueda tocar esa vida. Eso es lo que usted tiene que pedir. Lo estará pidiendo, porque el Señor es inteligente y nos habla de alguna manera. Pablo tiene clara cuál es su fe. Él tiene claro a quién había creído y tiene clara su posición. Por eso sigue diciendo el capítulo 1 de Efesios, versos 22 y 23, dice que y todo sometió bajo sus pies. ¿Qué sometió bajo los pies? Todo. ¿Qué es todo? Todo. No hay nada por encima de Cristo. Todo sometió bajo sus pies. Y a Él, a Jesús, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí nos habla de muchas cosas. Aquí podía hablar 3 predicaciones de estos 2 versículos, porque si todo lo sometió bajo sus pies, pero dice Jesús que Él es la cabeza y que su cuerpo es la iglesia, al final todo está sometido bajo su cuerpo. ¿Qué es? La iglesia. Es que 2 y 2 más 4. No hay que ser mucho matemático para saber. Si todo lo sometió bajo Jesús, ¿cierto? Pero Él lo dio por cabeza a la iglesia es el cuerpo y está bajo los pies ¿de quién? De la iglesia. Pero es que esto funciona así en el mundo espiritual. Pero a veces no lo entendemos. Que tenemos la potestad para vencer al enemigo. Pero necesitamos de la dirección del Espíritu Santo. Porque no funciona una cosa sin la otra. Y Él nos habla de plenitud. Dice la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y Pablo, vuelvo y le digo, le está hablando a los creyentes santos y fieles. No a otros creyentes. Dice a ellos la plenitud les va a llenar. La plenitud está en la iglesia. Lo dice la palabra claramente. La iglesia, un conjunto de creyentes, es el cuerpo de Cristo en la tierra. No se puede trabajar fuera de la iglesia. Si no, yo me dedicaría a otra cosa. Pero aquí me tuvo el Señor. Y a usted también, ¿o no? Porque Él establece su iglesia. ¿Usted lo puede entender? Entonces Dios trabaja desde la iglesia, desde cada creyente. En eso está hablándonos el apóstol claramente. Y por eso le escribe precisamente a la iglesia que está en Éfeso. Porque Él quiere llenarte si tú le dejas. Si tú lo dejas. Pero esto es un llenar diario. Una plenitud diaria. En cada día nos sentamos a comer. Usted no se sienta a comer. Usted no desayunó esta mañana. Quizá algunos se salte un día el desayuno. Pero usted necesita comer que todos los días, ¿verdad? ¿O no? O almorzar, o cenar, o beber agua. Algo necesita. En el mundo espiritual es igual. El Espíritu se alimenta igual. Usted necesita cada día desayunar del Espíritu, sentarse a almorzar con el Espíritu y muchas veces cenar con el Espíritu. Si no lo está haciendo, usted es raquítico espiritualmente. En otras palabras, usted necesita nutrición, usted necesita ir al endocrino, o al médico, al que sea, y diga, mira, te voy a poner esto, tienes que tomar esto, quita esto de tu dieta, déjate de beber refrescos y tonterías, porque a veces nos dedicamos a beber tonterías. También por internet vemos tonterías espirituales. Dice, no, quita esos refrescos de tu vida y comienza a alimentarte de algo sano, tienes que empezar con esto. Necesitamos entender en qué momento de nuestra relación con Dios estamos.
Pero cada día tenemos que alimentarnos. Y por eso nos habla de plenitud. ¿Cómo puedes estar pleno si cada día no vas a la palabra de Dios y te alimentas de la palabra de Dios? ¿Qué cristiano puede estar pleno si no va a la palabra de Dios, si una vez a la semana? Imposible que esté pleno. Si una vez a la semana no se dirige al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren estar plenos? De verdad quiere decir, yo quiero ser pleno de su presencia. Tiene que hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Y comer, y alimentarse, y preguntar. Y como el apóstol Pablo, a veces tendrá que pedir oración. Y decirle, estoy que no tolero nada. No tolero nada. Es como que a veces come y lo vomita todo, ¿no? Es que me dicen algo del Señor y ya, me pongo. Pues quizás necesito oración. Porque a lo mejor tiene una infección estomacal en el espíritu. ¿Me está entendiendo? Necesitamos unos de otros. Y eso es lo que a veces no entendemos. Pero Pablo lo tiene claro. Él está hablando a los santos y fieles que necesitan todas estas cosas. Es Dios proveyendo. Y yo creo que estamos en esos momentos donde Dios está levantando personas como nunca antes. Y llevo muchos años en el Evangelio, más de 30. Como nunca antes, con hambre y sed de Dios. Que no todos los creyentes lo tienen, pero que se levantan algunos con hambre y sed de Dios. ¿Lo cree? Lo creo, gloria a Dios. Se están levantando. Algunos han nacido en esta tierra y otros son convocados de tierras lejanas. Él lo hace porque Él ve el corazón de las personas. Él sabe lo que está sucediendo. Estaba casi siguiendo todas estas semanas ese avivamiento de Asbury a ir a la universidad, y en tantas universidades en Puerto Rico están estallando focos de despertar, y el despertar que gente hambrienta y sedienta de la palabra de Dios. Solamente eso. Con hambre de Dios, no están esperando nada maravilloso, quizás nada extraordinario, sino ellos rendirse a la presencia de Dios. Y cuando tienen tiempo, y cuando terminan sus jornadas laborales, y cuando terminan esto, dicen, vamos, donde hay gente como tú y como yo, sedientos de la presencia de Dios. Y les nace ir. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? No están obligados a ir. Les nace ir. Quieren estar. ¿Por qué? Porque tienen hambre de Dios. Y se encierran en su lugar secreto y el Señor los llama y dice, ahora reúnete con la familia, reúnete con los hijos de la casa, reúnete que vamos a adorar a Dios. Y que vienen a adorar a Dios. Y ahí llevaban, creo que ahora terminó porque ya las autoridades están vetando todo aquello porque no cabe la gente en el pueblo. Se colapsaron las carreteras, se colapsó todo, no había gente. Ya las autoridades dijeron, no puede entrar más gente aquí a Aubi, que es un pueblo pequeño de 100.000 personas. Y aquello lo cancelaron todo, no sé qué están haciendo ahora, lo están mandando para otro lado. Porque hay hambre con la presencia de Dios. Y yo quiero estar con gente con hambre de la presencia de Dios. Y por eso doy gracias a Dios por todos aquellos que vienen con hambre y sed de la presencia de Dios. Porque se reconocen en el Espíritu. ¿Usted lo puede entender? Y a veces alguno que no tiene esa hambre, pero se va contagiando del que tiene el hambre. Por eso es bueno que estemos juntos y en armonía, como dice la palabra de Dios. Entonces yo sé que hay jóvenes, ancianos, niños, adultos, matrimonios, familias enteras, testimonios de familias enteras, padres con sus niños pequeños, con adolescentes, clamando, tumbados en la presencia de Dios, con hambre y sed de Dios, y eso solo lo hacen aquellos con hambre y sed de Dios. Diga, tengo hambre y sed de Dios, y si no tengo en este momento, ay, el pastor está diciendo algo que me lo voy a agarrar. ¿Lo quiere agarrar? Agárrelo fuerte, agárrelo por los pelos. Dice el pastor Tomás Santa Marta, dice, las oportunidades son algo así como los peines o algo así, pero hasta los calvos corren detrás de ellas. Gente que cuando caen a los pies de Jesús, no van a estar con chiquitas. Son apasionados de la palabra, son apasionados con Él. Y yo he visto a esta gente, yo percibo a estas personas que se apasionan por la presencia. No, y mire, yo me dio la oportunidad de vivir en el centro de Los Realejos, ahí donde son todas las verbenas, todas las fiestas, todos los carnavales, toda la Semana Santa, todos ahí. Demasiado, ¿no? Y yo pasaba por la plaza, porque es que tengo que pasar por la plaza para ir a casa. Y ahora me cortaron por aquí, me cortaron por allá, y tengo que dar 30 vueltas, me tengo que pasar toda la verbena para llegar a casa. Y paso, y aquel vestido de mariquita, y otro vestido no sé qué, y otro vestido de cuchicuchi, y otro vestido de pirata, y otro de vikingo, y pasando por la gente, va a pasar el vikingo con el hacha, te corta la cabeza, ay, qué bueno, qué gracioso, qué simpático, muy buena gente. Pero me cuelo, y después encima estoy en la plazoleta, que ahí precisamente donde se esconden los de 12, 13, 14 años, pues ¿a qué? Las parejitas de 12, 13 años, pues así es lo que hacen las parejitas de 12, 13 años, que no es nada bueno, pero ahí están, los padres están por fuera de la verbena, y los niños están detrás haciendo lo que están haciendo. Que da vergüenza, pero está ahí. Y yo pasaba, yo decía, Señor, esta gente tan apasionada por los carnavales, y digo, ay, Señor, porque aquí hay muchos que están buscando de Dios, hay muchos que están perdidos, hay muchos que saben que están perdidos y no saben cómo llenarse, y por eso están ahí saltando y brincando buscando algo que los llene. Y digo, ¿cuánto de esto? Yo decía, Señor, para muchos de estos menudos que hay aquí, decía yo, estos pequeños, seguramente serán los últimos carnavales.
Estos que se apasionan ahora por esto, el día de mañana van a estar apasionados en la palabra de la casa de Dios, apasionados por Dios, apasionados y dispuestos a cualquier cosa por la presencia de Dios. Yo lo oro, yo lo miro, yo lo visualizo, apasionados, porque a veces hemos tenido muchos cristianos light, ¿verdad? Muchos creyentes que bueno, sí, no, apasionados. Oye, cuando se dice, eso no está bien, ¡buah! Lo salto, ni me pregunto si está bien o no, ya me digo que no está bien, salto y lo dejo a un lado. ¿Por qué? Porque aman a Dios. Ay, es que esa gente, cada vez que hablo de esto me apasiono yo. Santo. Pero me iba, me asomaba por la ventana, te asomas allá a la ventana y los ves todos ahí, pero digo, 13, 14, 12, 10 años. Me horreaba con el otro ahí y metiéndose mano, digo, ay, como decía la palabra de Dios, dice, ay, esos pechos virginales que con el tiempo serán tocados por la palabra de Dios. Yo lo entiendo perfectamente porque sé lo que está haciendo el Señor. Y yo decía, gracias Jesús, porque para muchos de estos son los últimos carnavales. Y lo creo en el nombre de Jesús. Y lo proclamo en el nombre de Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y yo le he dicho, Señor, rodéame de gente hambrienta por ti. Sedienta por lo tuyo. Que no estén pensando, es que si aquel me dijo que me llamó feo, que el otro, eso. Si no quieren cambiar, no va a cambiar. Algunos de ellos cambiarán, porque Dios hay que amarlos a todos, evidentemente hay que amarlos a todos, y hay que mostrarse hacia todos. Pero rodéame de gente sedienta, Señor. ¿Quiere rodearse de gente sedienta? Pero usted tiene que ser sediento. Porque los espíritus son afines a los espíritus. Cuando usted es sediento, Dios le va a dar a gente sedienta para que vean todos juntos. Una iglesia que responde con valentía a su llamado. Y Pablo lo entendía. Mire, nadie quiere morir apedreado como Esteban. ¿A alguno le gustaría morir apedreado? ¿Es una forma de morir para un creyente? ¿O no? Pero está ahí en la palabra de Dios. Está ahí en la palabra de Dios. Esteban, vemos la vida de Pablo, injustamente encarcelado. ¿Alguien quiere ser injustamente encarcelado? ¿Y dónde estaba Dios? Pues en el mismo lugar donde está hoy. ¿Y alguien quiere morir encima de una cruz? Crucificado, escupido, latigado, clavado. Nadie. Pero tuvo que hacer Jesús. Tuvo que tomar esa cruz y ir ahí. ¿O no? ¿Usted está entendiendo el Evangelio hoy? Yo creo que a veces no entendemos el Evangelio. Todos queremos vivir bien. Es lógico, es humano, es lícito, es legítimo vivir bien. Tener una bonita casa y un bonito coche y una esposa agradable y unos hijos con salud y tener amistades y que tengas dinero de sobra. Todo eso está maravilloso y una familia y una buena vejez. Todo eso es lícito, ¿verdad? ¿O no? Y todo eso lo queremos todos. Hay que ser tonto para no quererlo. La pregunta es, ¿que eso no es la plenitud de la que habla Cristo? Tú puedes tener todo eso y no tener la plenitud en tu interior. Porque la plenitud en Cristo es una cosa completamente diferente. Por eso hay mucho creyente corriendo detrás de esto, porque es la plenitud que te vende la sociedad donde estamos. La plenitud de Esteban se encuentra en el capítulo 7 de Hechos, versos 55 y 56. Que dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estaba lleno? Ay, esa es la plenitud, lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos, ¿dónde? En el cielo. Estaba viendo del corazón, tenía esa vista interior. Dice, vio la gloria de Dios. Nadie más la vio allí, solo Esteban. O sea, que no era algo físico, estaba teniendo una visión de los ojos espirituales del cielo, de la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Usted se imagina? Mire la imagen. Todos están criticando a Esteban, todos están humillando a Esteban, todos están diciendo que te calles, Esteban, odiando a Esteban, están cogiendo piedras, y Esteban se pone a decir, se veo los cielos abiertos. Y el Hijo de Dios, a Jesús, el que estoy proclamando, sentado a la diestra de Dios, aquello ya los volvió locos. Se ensanguinaron todos los que estaban allí. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Usted puede entender el Evangelio. Y yo de alguna forma quiero que rompa la carcasa de lo que hasta el día de hoy está creído el Evangelio. Él estaba siendo odiado, insultado, apedreado. Y Esteban después le dice, Padre, perdónales por este hecho que están haciendo. Perdónale por este pecado. ¿Cuál es el pecado? Me están apedreando, me está doliendo.
Perdónales. Y a veces nos cuesta a nosotros perdonar a aquel hermano que me hizo mala cara, que no me saludó, que me dijo, ¡ah! Léase el libro de Hechos, por amor a Dios, con los ojos espirituales. Y perdone al que le hizo daño. Y siga para adelante. No se quede con esos rencores en su interior. Porque lo hunden a usted, hunden su barca. Pablo escribe de su plenitud, lleno del Espíritu Santo, viendo la gloria de Dios, este hombre que moriría aquel mismo día. Pablo escribe su plenitud en la cárcel. No está Pablo ahí, por favor, Efesios, acuérdense de mí, que llevo ya 2 años en la cárcel, que lo estoy pasando tan mal, que estas cárceles húmedas, que tengo reuma, que no sé, no está clamando por eso. Que sería bueno que clamara, tiene su derecho, está bien. Pobre de mí, el Señor no me ve, claro que te ve. Pablo escribiría desde la cárcel, desde la misma cárcel, donde le escribió la epístola a los Efesios, le escribió a los filipenses, esperando se cree una sentencia de muerte. Pablo escribió en Filipenses 4, los versos 4 y 7, desde aquella prisión, les dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Regocijaos en el Señor. Oh, eso me lo dices tú porque estás en el chalet tumbado en la piscina y en la hamaca. No, pero es que Pablo no estaba en el chalet, en la piscina, en la hamaca. ¿Pablo dónde estaba? Porque ahí tienes tú la autoridad para hablar, es verdad. En medio de tu tormenta, tú le estás diciendo a otros que están mejor que tú, alégrense, porque yo aquí me alegro. ¿O no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y le dice Pablo a los filipenses, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, y si estaba cerca aquel tiempo, y ya le diré lo cerca que está hoy. Por nada estéis, por nada estéis, por nada estéis, dice lo que está a tu lado, por nada estéis. Pero yo sí me puedo afanar con derecho porque va a ser la matrícula de los niños y no tengo un duro. Y estoy afanoso, no puedo comprar los uniformes. ¿Pero qué dice Pablo? Pues nada. Y si mi mujer me mira mal, no te afanes. Y si en el trabajo te quieren echar, ¿te vas a afanar? Por nada estéis afanosos. Y si te duele aquí y te miran una radiografía y no sabes si quizás sea... te puedes afanar, ¿no? ¿Tienes derecho a afanarte o no? ¿Pero qué dice Pablo? Díselo a tu marido. Por nada estéis afanosos. Díselo a que está a tu lado. Que alguien se lo diga a mi suegra. Por nada estéis afanosos. Pero sigue diciendo el apóstol. Antes bien, en todo. ¿En qué? En todo. Mediante oración y súplica. Con acción de gracias. Si a veces no olvidamos la acción de gracias. No con queja, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esto es tan sencillo que es absurdo como lo otro. Pero que el Pablo dice, háganlo, no se afanen, no se preocupen, no se amarguen, vayan delante de Dios con acción de gracia y dicen, Señor, mira lo que está sucediendo. Te suplico, te ruego que me ayudes en esto, que vea la mano tuya de esto, que tenga sabiduría para afrontar esto. Dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿A qué sencillo? Respire hondo y diga, no me voy a afanar por nada, porque voy a ir delante de Dios y a dar mi petición. ¿Lo cree? Y esa es la plenitud que habla Pablo. No nos habla de no afanarnos, sino en hablar con Dios. Solo podemos estar agradecidos por un Dios tan grande. Solo podemos estar agradecidos. Que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire, yo le voy a ser sincero. Problemas, claro que hay, ¿o no? Y si usted no tiene problemas, tranquila, que mañana o pasado los va a tener. Y si acaso uno está sin problemas una semana, pero usted va a tener problemas hasta el día que venga Jesús o usted se vaya, ¿o no? Siempre van a haber problemas. Entonces, piense diferente. No siga con la misma dinámica toda la vida, porque problemas va a tener siempre. Lucha va a enfrentar todos los días, o casi todos los días. Habrá gente que le odie, o que le envidie, o que tenga celos por usted, sí. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, hay gente que tiene celos de que Dios esté contigo. ¿O no? Porque hay gente que es así. El problema es que no lo seamos nosotros. Pero dice la palabra de Dios
que nada nos separa del amor de Cristo. Por eso dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Es la paz de Dios, amada esposa, porque Dios te escogió. ¿Tú lo puedes entender? A ti, de manera personal, te escogió. ¿Para qué? ¿Para qué me escogiste, Señor? Para ser santo y sin mancha delante de Él. Pero yo no puedo hacer eso. Claro que no. Necesitas a Jesús. Necesitas al Cordero. Necesitas creer las palabras del Cordero. Cuando tú crees en las palabras del Cordero, cuando tú crees en Jesús, vas a hacer lo que la palabra dice. ¿Lo puedes entender? Es tan sencillo. Es que llegas a un momento en tu vida donde si la palabra te dice, ya es que ni te planteas lo contrario. Porque la palabra me dice. La palabra me dice. Y el Espíritu Santo te recuerda, porque la palabra es tan amplia que Él te recuerda. Él te habla. Él te dice. Y en este momento a lo mejor te dice, te recuerda esa parte de la palabra donde dice, si tienes un problema con alguien, ve y habla con él. Te lo dice. El Espíritu te lo recuerda. Porque hay otra parte que la palabra dice, hombre, cuando es una persona así, aléjate y no tengas nada que ver con ellos. Dice, quítate la ropa, incluso no quieras ni la chaqueta, que tira la chaqueta si te la presta. Hay otra palabra que dice eso, ¿o no? Entonces, ¿qué palabra hago? ¿Me quito la chaqueta, me aparto completamente de esta persona? ¿O voy a hablar con esa persona? Es el Espíritu Santo el que trae la revelación de la palabra para ese momento en tu vida. Si tienes intimidad con el Espíritu Santo. Cuando le estoy hablando el apóstol, le está hablando a los santos y fieles a Dios que se reúnen en los realejos. El Señor cuenta contigo. ¿Tú lo puedes creer? Y digo, Señor, ¿cómo tú cuentas conmigo? Si yo me conozco y tú me conoces mejor que yo. El Señor cuenta contigo. Él se revela la vida para que lo conozcamos más profundamente. Quizás todo lo que tú estás viviendo es para que le conozcas más. ¿Lo puedes entender? Recién me terminé el libro de Job la semana pasada. Este hombre íntegro, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que cada día buscaba a Dios, que oraba a Dios, que presentaba sacrificio no solamente por él, sino por sus 7 hijos y por sus 3 hijas, y estaba ahí, este hombre de Dios, y estaba ahí y vivió todo lo que vivió, ¿o no? ¿Para qué lo vivió? Porque Dios es ruin, para fastidiarlo, sería para eso. ¿Para qué lo vivió? Porque Job anhelaba más de Dios. Y cuando llega ese capítulo 42 de Job, él entiende, no te había conocido, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Espíritu Santo, mis ojos te tienen que ver. Y por eso todo lo que estoy caminando en mi vida, cuando soy una persona que busca más de ti, es porque voy a verte. Póngase en pie conmigo hoy, diga, voy a verte, mis ojos te ven, mis ojos te quieren ver, como te vieron los ojos de Esteban. ¿Cuándo lo vieron Esteban? Cuando estaban cayendo las piedras sobre él, decía Esteban, lleno del Espíritu Santo, una plenitud que ya quisiéramos tener todos nosotros. Esa es la verdadera plenitud, ser lleno del Espíritu Santo y estar donde Dios te quiere estar, que no siempre va a ser bonito donde estás, pero quizás vas a tener que romper muchos sueños que tú tienes, que no son los sueños de Dios para ti o el propósito de Dios para tu vida. Y hasta que no estés dispuesto a rendirlo todo, no vas a ver el todo de Dios que se suelta a tu vida. Y Pablo estaba allí en aquella cárcel, engrallitado, pasándolo físicamente duro, pero diciendo, ay, cómo me regocijo en el Señor, porque el Señor lo está haciendo. Me regocijo en que las iglesias están creciendo en todo el imperio, me regocijo en las almas que te están conociendo, me regocijo que estoy escribiendo estas epístolas y van a llegar a la iglesia. Y no solamente van a llegar a la iglesia de Éfeso, sino van a llegar a la iglesia de los Realejos. Yo no sé si él vio una pincelada del futuro. Quizás Dios dio una pincelada del futuro porque estaba en sus promesas cuando él fue al tercer cielo. Y le dijo, hasta los Realejos va a llegar tu palabra y alguien va a ser tocado por la palabra. Por lo que tú estás viviendo, Pablo, en la cárcel en este momento, alguien va a ser tocado dentro de 2000 años allá a los Realejos. Increíble lo que hace Dios si nos dejamos usar por él. Cierre sus ojos.